Тренируем аудирование. Сначала слушаем рассказ на испанском, потом с переводом, потом еще раз на испанском. Приступим. Un día, necesitaba ir a un abogado. Mi amiga me recomendó a un buen especialista y yo pedí una cita. Cuando llegué al despacho, vi diplomas y certificados en la pared. Esperaba mi turno y, de repente, vi el nombre del abogado en uno de los diplomas. El nombre me pareció familiar. Recordé que un chico alto y guapo, con ese nombre, estudiaba conmigo en la escuela hace casi 30 años. Sonreí y pensé que quizás era él. Pero cuando entré en el despacho, vi a un hombre con el pelo gris y arrugas. Parecía mucho mayor que mis compañeros de clase. Pensé que me había equivocado. El abogado fue amable y atento. Escuchó mi problema, me dio los documentos y me explicó qué debía hacer. Cuando la consulta terminó, no pude resistir y pregunté: dígame, por favor, ¿en qué escuela estudió? Él me dijo el número de mi escuela. Me sorprendí y rápidamente pregunté: ¿y en qué año terminó? Él me dijo un año. Era el mismo año en que yo terminé la escuela. ¿De verdad?, exclamé. Entonces, estábamos en la misma clase. Él me miró con atención. Pensó un momento, sonrió y preguntó: ¿sí? ¿Y qué enseñaba usted entonces? Теперь слушаем с переводом. Un día, necesitaba ir a un abogado. Mi amiga me recomendó a un buen especialista y yo pedí una cita. Однажды мне нужно было пойти к адвокату. Подруга порекомендовала мне хорошего специалиста, и я записалась на прием. Un día, necesitaba ir a un abogado. Mi amiga me recomendó a un buen especialista y yo pedí una cita. Cuando llegué al despacho, vi diplomas y certificados en la pared. Когда я пришла в кабинет, я увидела на стене дипломы и сертификаты. Cuando llegué al despacho, vi diplomas y certificados en la pared. Esperaba mi turno y, de repente, vi el nombre del abogado en uno de los diplomas. Я ждала своей очереди и вдруг увидела имя адвоката на одном из дипломов. Esperaba mi turno y, de repente, vi el nombre del abogado en uno de los diplomas. El nombre me pareció familiar. Recordé que un chico alto y guapo, con ese nombre, estudiaba conmigo en la escuela hace casi 30 años. Имя показалось мне знакомым. Я вспомнила, что высокий и красивый парень с таким именем учился со мной в школе почти 30 лет назад. El nombre me pareció familiar. Recordé que un chico alto y guapo, con ese nombre, estudiaba conmigo en la escuela hace casi 30 años. Sonreí y pensé que quizás era él. Pero cuando entré en el despacho, vi a un hombre con el pelo gris y arrugas. Я улыбнулась и подумала, что, возможно, это он. Но когда я вошла в кабинет, я увидела мужчину с седыми волосами и морщинами. Sonreí y pensé que quizás era él. Pero cuando entré en el despacho,
Vi a un hombre con el pelo gris y arrugas. Parecía mucho mayor que mis compañeros de clase. Pensé que me había equivocado. Он выглядел намного старше моих одноклассников. Я подумала, что ошиблась. Parecía mucho mayor que mis compañeros de clase. Pensé que me había equivocado. El abogado fue amable y atento. Escuchó mi problema, me dio los documentos y me explicó qué debía hacer. Адвокат был добрым и внимательным. Он выслушал мою проблему, дал мне документы и объяснил, что нужно делать. El abogado fue amable y atento. Escuchó mi problema, me dio los documentos y me explicó qué debía hacer. Cuando la consulta terminó, no pude resistir y pregunté: dígame, por favor, ¿en qué escuela estudió? Когда консультация закончилась, я не удержалась и спросила: «Скажите, пожалуйста, в какой школе вы учились?» Cuando la consulta terminó, no pude resistir y pregunté: dígame, por favor, ¿en qué escuela estudió? Él me dijo el número de mi escuela. Me sorprendí y rápidamente pregunté: ¿y en qué año terminó? Он сказал мне номер моей школы. Я удивилась и быстро спросила: «А в каком году вы ее закончили?» Él me dijo el número de mi escuela. Me sorprendí y rápidamente pregunté: ¿y en qué año terminó? Él me dijo un año. Era el mismo año en que yo terminé la escuela. Он назвал мне год. Это был тот же год, в котором школу закончила и я. Él me dijo un año. Era el mismo año en que yo terminé la escuela. ¿De verdad?, exclamé. Entonces, estábamos en la misma clase. Él me miró con atención. Pensó un momento, sonrió y preguntó: «Правда!» — воскликнула я. «Тогда мы с вами были в одном классе». Он внимательно посмотрел на меня, подумал минуту, улыбнулся и спросил: ¿De verdad?, exclamé. Entonces, estábamos en la misma clase. Él me miró con atención. Pensó un momento, sonrió y preguntó: ¿sí? ¿Y qué enseñaba usted entonces? «Да? А что вы тогда преподавали?» ¿Sí? ¿Y qué enseñaba usted entonces? Закрепляем, слушаем еще раз на испанском. И спасибо за ваш лайк. Un día, necesitaba ir a un abogado. Mi amiga me recomendó a un buen especialista y yo pedí una cita. Cuando llegué al despacho, vi diplomas y certificados en la pared. Esperaba mi turno y, de repente, vi el nombre del abogado en uno de los diplomas. El nombre me pareció familiar. Recordé que un chico alto y guapo, con ese nombre, estudiaba conmigo en la escuela hace casi 30 años. Sonreí y pensé que quizás era él. Pero cuando entré en el despacho, vi a un hombre con el pelo gris y arrugas. Parecía mucho mayor que mis compañeros de clase. Pensé que me había equivocado. El abogado fue amable y atento. Escuchó mi problema, me dio los documentos y me explicó qué debía hacer.
Cuando la consulta terminó, no pude resistir y pregunté: dígame, por favor, ¿en qué escuela estudió? Él me dijo el número de mi escuela. Me sorprendí y rápidamente pregunté: ¿y en qué año terminó? Él me dijo un año. Era el mismo año en que yo terminé la escuela. ¿De verdad?, exclamé. Entonces, estábamos en la misma clase. Él me miró con atención. Pensó un momento, sonrió y preguntó: ¿sí? ¿Y qué enseñaba usted entonces? Спасибо за просмотр. До встречи в следующих уроках.